El corazón está naturalmente completamente opuesto al Evangelio. Por Jonathan Edwards, junio de 1733. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Juan 5:43. Jesús, en este lugar, está razonando y protestando con los judíos sobre la irracionalidad y obstinación de ellos, al rechazarlo y rehusarse a oír sus palabras. Él muestra la irracionalidad de ellos por la evidencia clara y abundante con la que vino, de ser lo que pretendía ser y de la autoridad divina de su doctrina, en que Juan, que consideraban un profeta, dio testimonio de él, y en que Dios había evidentemente dado testimonio al respecto, por los milagros que realizaba, y en que las escrituras que ellos mismos permitían, como la palabra de Dios, y reconocían que en ella esperaban por la vida eterna, testificaba sobre él. Otra cosa por la que Cristo les muestra su obstinación es que no lo recibían porque venía en el nombre de su Padre, pero si otro viniese en su propio nombre, a ese lo recibirían. La irracionalidad y perversidad de ellos aparece por estas dos cosas juntas. Primero, la manera opuesta de tratarlo a él y de los demás. A él lo rechazaron, pero a otros que pretendían ser el Mesías lo recibían con bastante facilidad. No era porque no fueran crédulos, y les era difícil recibir a cualquiera en absoluto. Han habido otros de vez en cuando que pretendieron ser el Mesías, y creían fácilmente en ellos, y acudían tras ellos en multitudes. El tiempo en el que Cristo vino era un tiempo en el que la nación judía estaba llena de expectación del Mesías, y estaban listos a dar oídos a cualquier impostor. Y había muchos que tenían la ventaja de esta disposición en la que la nación estaba, y estaban preparados por Mesías. Tenemos un relato de algunos en el discurso de Gamaliel al concilio, Hechos 5:35 al 37, y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A éste se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de éste se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y después vinieron muchos falsos profetas y falsos cristos, y engañaron a muchos, y antes de la destrucción de Jerusalén. Y han habido varios desde entonces, que han arrastrado a vastas multitudes, impostores que han encariñado la nación fácilmente. De modo que en caso de que no tuvieran más razón para recibir a Cristo que el resto, por recibir a otros, mostraba la irracionalidad de ellos, y mostraba que al hacer así era sólo por prejuicio y enemistad contra él. Pero segundo, lo que muestra especialmente la perversidad de ellos era que tenían mucha más razón para recibir a quien ellos rechazaron que a los demás que recibieron, porque él vino en el nombre de su Padre, y de todos los que pretendían ser el Mesías, él vino con buenas credenciales de él, y evidencia de ser enviado de Dios. Él vino con el testimonio más evidente de Dios, de que era su Hijo, y vino con su autoridad, y vino por la obra y asunto de Dios. Y era evidente que lo que buscaba no era su propio interés personal o gloria externa, como en Juan 8:50, pero yo no busco mi gloria. Pero estos otros que ellos recibieron vinieron en sus propios nombres, vinieron por sus propios encargos sin ser enviados por Dios, y evidentemente se buscaban a sí mismos. Al hacer así buscaban avanzarse en el mundo, enriquecerse y ponerse por gobernantes temporales. No había nadie de los muchos que pretendían ser el Mesías que tomara el mismo camino que Jesús tomó, sino que el suyo era contrario de todos los de ellos. Doctrina: el corazón del hombre está naturalmente completamente opuesto al Evangelio. Es extraño que sea así,
Cuando consideramos la naturaleza del Evangelio, que es una dispensación completamente de gracia y misericordia a la humanidad, si consideramos las circunstancias en las que toda la humanidad está naturalmente, que han caído de Dios y son los objetos de su ira y están en un estado condenado expuestos a la miseria eterna, y el Evangelio no es nada más que las buenas noticias de paz y reconciliación con Dios y salvación del infierno y la vida eterna y felicidad mediante un Salvador que Dios ha proveído, que ha tomado nuestra culpa sobre sí mismo y ha acabado esa obra de obediencia a la ley de Dios de la que nosotros fallamos y ha comprado la vida eterna, puede parecer bien increíble que el hombre se oponga a eso que es tan calculado y planeado para su propio bien, que una criatura en tal miseria y expuesto a la destrucción eterna se oponga a las buenas nuevas y ofertas de su propia liberación y felicidad, que alguien en tales circunstancias tristes se oponga a lo que solo es una revelación que Dios hace a la humanidad de esos atributos de misericordia, gracia y amor. Cualquiera pensaría que una criatura en tales circunstancias se regocijase y saltase de alegría por tal revelación y por oír de tales noticias alegres, y que de buena gana y fácilmente la abrazaría. Pero el hombre es una criatura de tal perversidad que es completamente contrario con él, en que el Evangelio le es predicado y él no se regocija, lo oye con frialdad y con disgusto, y más bien continúa en la miseria anterior que el aceptarlo. Está dispuesto a hallar falta y a no satisfacerse con eso. Buscan otros medios para sus alivios. El profeta Isaías, cuando predicó de antemano el Evangelio en el capítulo 53 de su profecía, donde el Evangelio es predicado más claramente que en cualquier otra parte en el Antiguo Testamento, dice: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? El corazón del hombre está naturalmente completamente opuesto a quien es el autor y fin del Evangelio. Dios es el autor del Evangelio. Todo el esquema de lo que es enseñado y declarado en él es principalmente de él. El Evangelio es una emanación de Dios, es una luz brillando de Dios. Dios es el gran y primer autor de todo ese asunto del Evangelio. Tiene su fundamento en los consejos y propósitos eternos de Dios. Él es el mayor autor de nuestra salvación. Él designó al Salvador, llamó al Salvador a su obra, lo envió al mundo. Cristo entró en el mundo en su encargo y para hacer su obra. Y el Evangelio que Cristo predicó en el mundo y por los apóstoles era su doctrina. Él habló las cosas que oía y les eran ordenadas por Dios. El Evangelio es una manifestación y revelación de sus perfecciones, y su gran fin es su gloria. Dios es de quién y por quién y a quién son todas las cosas en el Evangelio. Romanos 11:36. Este ser es alguien al que el corazón del hombre está naturalmente completamente opuesto. Romanos 8:7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. La naturaleza del hombre desde la caída es opuesta a la naturaleza de Dios. El Evangelio es un espejo que nos refleja la imagen y nos expone una representación de él. Pero el corazón del hombre está completamente opuesto a esa representación. El Evangelio es calculado a ser una revelación gloriosa de la santidad y justicia de Dios, al igual que de su gracia. Pero el corazón del hombre es naturalmente un enemigo de estos atributos de Dios. No hay nada en todo el esquema del Evangelio sino lo que tiende para la gloria de Dios. Pero el corazón del hombre está naturalmente o completamente opuesto a este fin. Es un enemigo de la gloria de Dios y busca su propio interés como su mayor fin. El Evangelio es planeado de tal manera que exalte a Dios, pero el hombre es naturalmente inclinado a exaltarse a sí mismo en lugar de Dios, y si fuera posible, destronaría a Dios
y lo derribaría de esa altura de gloria que posee. Segundo, el corazón del hombre es completamente opuesto a quien es el gran objeto del Evangelio, a saber, Jesucristo. Puesto que el hombre es naturalmente un enemigo de Dios, así es un enemigo de Cristo, quien es la imagen de Dios y que vino de Dios. Quien está opuesto al Padre también se opondrá al Hijo, pues hay una conformidad perfecta entre el Padre y el Hijo. Cristo es el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3. Y hay una conformidad perfecta entre el Padre y el Hijo en sus voluntades y planes, de modo que hay la misma oposición y enemistad en el corazón contra el Hijo que hay contra el Padre. El corazón del hombre está naturalmente opuesto a esas cosas en Cristo que son de la mayor excelencia y belleza. Son enemigos de Cristo por motivo de su santidad, porque odia el pecado. Si Dios hubiera enviado a alguien al mundo como cabeza y rey de ellos, que consintiese sus corrupciones y maldades, ellos podían haber aprobado tal persona, pero están totalmente opuestos a Cristo, que es una persona que es de ojos muy puros para ver el mal, ni puede ver la iniquidad, y no dar absolutamente ningún consentimiento a sus pasiones, pero por el contrario, Él manifiesta su odio del pecado al máximo. Son enemigos de Cristo por su desprecio del mundo y su mentalidad celestial. El corazón orgulloso del hombre es un enemigo de Cristo por su humildad y mansedumbre de corazón. Cristo es despreciado por multitudes por eso. La cruz de Cristo les es locura. Todos los hombres naturalmente son del mismo espíritu que los judíos eran, que tan enormemente odiaban, despreciaban y perseguían a Cristo. Cuando leemos la historia de Cristo, estamos preparados para asombrarnos de los judíos, que mostraron un espíritu tan malicioso hacia Él. Pero ellos no mostraron otro espíritu que del que la semilla y fundamento hay naturalmente, en todos los hombres. En todos los hombres hay una disposición igual de perseguir a Cristo y crucificarlo, que había en los judíos. Y muchas de las mismas personas que se asombran de los judíos habrían hecho como ellos hicieron, si hubieran vivido en ese momento, y si habrían estado entre ellos, tendrían el mismo corazón. Sus asombros de los judíos no sostiene que no habrían hecho como los judíos hicieron, pues los judíos mismos se asombraron de los padres que mataron a los profetas. Ellos adornaban sus sepulcros y decían que si hubieran vivido en los días de sus padres, no hubieran sido cómplices en la sangre de los profetas. Mateo 23:30. Pero sin embargo, ellos hacían justo como sus padres hicieron, y mucho peor con respecto a los profetas vivos y particularmente con Cristo, el gran profeta. Mostraron un espíritu de más persecución que sus padres. Hay tal enemistad natural en el corazón del hombre contra Cristo, que toda su condescendencia y bondad a la humanidad no los reconciliará a Él. Su venida del cielo y el haber tomado nuestra naturaleza, su disposición maravillosamente mansa, como de cordero, no los reconciliará a Él. El poner su vida por pecadores indignos no extinguirá sus enemistades. Si Cristo hubiera hasta ahora permanecido en las manos de los hombres, como una vez estuvo en sus manos, una crucifixión no les habría sido suficiente. Ellos lo habrían crucificado, opuesto a otras muertes crueles, 1000 veces hasta ahora. Tercero, el corazón del hombre es opuesto a los beneficios que el Evangelio revela y ofrece. El Evangelio trae las noticias alegres de salvación. Los pecadores están dispuestos a tener la salvación, pero entonces es la salvación de sus propios ingenios, no es la salvación que Cristo ofrece. No están dispuestos a tomar juntos los beneficios de Cristo como Él los ofrece, sino que deben dividirlos y solo tomar una parte, o si no, se irán sin nada. Un beneficio que el Evangelio revela
es ser liberado del poder y dominio del pecado, el ser cambiados en naturaleza, santificados, ser partícipes de la santidad de Dios, ser hechos santos en corazón y vivir una vida santa. Pero el corazón del hombre está naturalmente opuesto a tal beneficio. Es contrario a ser liberado del poder del pecado y ser hecho santo. Ama el pecado y odia la santidad. Es un beneficio que Cristo ha comprado, que sea aproximado de Dios, que conozca a Dios, converse con Dios, tenga comunión, pero estas cosas son naturalmente contrarias al corazón del hombre. Es un beneficio que en la otra vida habite con Dios para siempre en su presencia, sea hecho perfectamente santo, lo sirva en perfecta santidad y justicia, goce de Dios, pero es opuesto al gozo de Dios. De hecho, los hombres naturales están dispuestos a ser liberados del infierno, y de lo que Cristo ofrece, hacer eso es de lo que desearían que hiciese por ellos. Y sin embargo, en un sentido puede decirse que no consienten eso, o que ellos no están dispuestos a ser liberados del infierno, a saber, porque no están dispuestos a ser liberados de lo que necesariamente acarreará el infierno, a saber, el pecado. El pecado, si continúa en su dominio, de su propia tendencia natural, acarreará el infierno en el alma. Es una semilla de infierno, y cuando el pecado reina, no puede haber sino infierno, y por eso se dice que los hombres naturales aman la muerte. Proverbios 8:36. Mas el que peca contra mí, defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Cuarto, son opuestos al camino de salvación que el Evangelio declara. Hay algunos de los beneficios del Evangelio que ellos están dispuestos a tener. Sin embargo, no los quieren tener de la manera en la que el Evangelio los ofrece. Son opuestos a ser salvos del infierno mismo, de la manera en la que el Evangelio revela. Primero, son opuestos al camino de obtener la salvación, a saber, por la satisfacción y justicia de Cristo. Es un camino que es sobremanera contrario a enemigos absolutos. No están dispuestos a que Cristo sea sustituto en lugar de ellos, y que la obtención de la salvación sea completamente debido a Él, que Él tenga la gloria de ello. El hombre tiene otros objetivos, busca exaltarse a sí y no a Jesucristo. Es propenso a depender de su propia justicia y a buscar justificación por las obras de la ley. Son opuestos a ese camino de otorgar la salvación que el Evangelio propone. Son opuestos a la manera de traer al hombre a un derecho a la salvación, que es por la fe en Jesucristo. El medio de justificación por la fe solo es un camino al cual el corazón del hombre está naturalmente sobremanera opuesto. Segundo, son opuestos al camino de llevar al hombre a poseer la salvación. El corazón del hombre está sobremanera opuesto a las reglas del Evangelio, que requiere santidad, en toda forma de conversión que requiere negación de sí mismo, crucificar la carne, afecciones, requiere humildad, mansedumbre, paciencia, buscar el bien de nuestros prójimos al igual que el nuestro, hacer justicia y amar la misericordia, y humillarse ante Dios. Miqueas 6:8. Son opuestos al ejemplo que Cristo dio, que requiere que sigamos. Somos propensos a una vida terrenal, carnal, sensual, y opuestos a una vida celestial. Aplicación. Primero, de ahí podemos ver el motivo por el que los hombres naturales, cuando están afligidos en conciencia, están tan dispuestos a buscar otros medios de alivio, a saber, porque el corazón del hombre está naturalmente tan opuesto al Evangelio cuando Dios despierta la conciencia de los hombres y en una medida los sensibiliza de sus miserias por motivo de sus culpas y la ira de Dios, que les hace desear seriamente por alivio. Y existen muchas de esas personas que han sido enseñadas desde sus infancias dónde buscar alivio. El Evangelio les es predicado y así lo han tenido desde sus cunas. Sin embargo,
las noticias del Evangelio no les satisfacen en absoluto. No lo aceptan y no se contentan con él. Uno pensaría que cuando llegan a ser afligidos en conciencia, ellos sabrían de una vez dónde dirigirse por ayuda. Pero la manera de hacer de los hombres naturales, en tal caso, es desatender el Evangelio, no hacer uso de él, sino a ir por ahí a buscar por otro medio de alivio. Se ponen a tramar caminos suyos propios, por los que puedan llegar a tener su paz hecha con Dios y escapar de su ira. Y todo lo que puede serles dicho no los persuadirá a venir a Cristo y a estrecharse con las ofertas del Evangelio, aunque haya alivio pleno, salvación completa ofrecida a ellos. Y al mismo tiempo, nada que pueda serles dicho que los disuada de confiar en sus propias justicias, y que aunque exista la mayor razón por la que deberían confiar en Cristo, aunque exista la evidencia más clara de que Cristo es el Salvador, y que el camino de salvación por Él es suficiente, y que la salvación es verdaderamente ofrecida a ellos como a cualquier viviente, y aunque por el contrario sus confianzas en sus propias justicias sea lo más irrazonable, aunque no puedan cumplir la justicia de la ley, en la que la ley requiere obediencia perfecta, aunque pueda ser evidente que no hacen nada por ningún principio recto, y que todas sus justicias esté tan contaminada con pecado, ellos no darán oídos a las declaraciones y llamadas del Evangelio. Aunque tengan las mayores evidencias de la verdad, ellos darán oídos a las sugerencias de Satanás, tentándoles a que confíen en sus propias justicias. Aunque sea tan contrario a la razón, esto muestra la enemistad de sus corazones al Evangelio, que ellos no querrán abrazarlo, aunque estén en la necesidad más extrema de alivio y ayuda que tenerse de ninguna otra manera, y que más bien darán oídos a cualquier cosa en sus aflicciones que al Evangelio. Segundo, de ahí podemos aprender la razón por la que los hombres están tan llenos de sus reparos y objeciones contra el Evangelio. Por eso los hombres están listos a reparar y objetar contra la doctrina del Evangelio. Tantas objeciones contra la doctrina de la Trinidad, encarnación, satisfacción de Cristo, la doctrina del pecado original, la doctrina de la culpa imputada y justicia imputada. Por eso hay tantas herejías, y por eso cuando alguien saca cualquier cosa contra estas y otras doctrinas, la infección es tan contagiosa, y los hombres tan fácilmente llevados a descreer esta o aquella verdad evangélica. Es por la enemistad. Por eso los hombres están tan llenos de reparos contra las Escrituras, por ser la palabra de Dios. Una pequeña dificultad, una pequeña inconsistencia, contradicción aparente, está tan lista a aferrarse por la mente del hombre y a darle mucha importancia, como una objeción contra la verdad de la Escritura. Y hay muchas objeciones surgiendo en las mentes de los hombres, y los fuertes argumentos de la verdad de la Escritura son fácilmente pasados por alto. Es por su enemistad. Por eso, los hombres tienen muchos reparos contra los métodos de Dios de tratar a los hombres, que el Evangelio nos declaran, como particularmente la doctrina de la misericordia soberana de Dios, en tener misericordia de quien quiera. Por eso también tantos reparos contra las influencias eficaces del Espíritu de Dios al convertir a los hombres, de que la conversión sea la obra de Dios y que los hombres no puedan hacer nada de sí mismos. Tales reparos como estos surgen por el mismo principio de oposición y enemistad. También en parte, por eso los hombres tienen tantas objeciones contra el estrecharse con Cristo y lanzar sus almas sobre Él. Ellos objetan que han cometido tanto pecado que Cristo no estará preparado para recibirlos si vinieran. Objetan que ellos no son elegidos, que no pueden venir de sí mismos. Objetan que han sido dejados a la dureza de corazón y muchas otras objeciones que hacen. Surge por la enemistad de sus corazones contra el Evangelio. No les gusta Cristo,
Él no es una persona de la que ven ninguna forma de espacio en blanco, pero parece indicar que se refiere a Isaías 53, que dice que no hay parecer en él, ni hermosura, o sea, no ven hermosura en él. La obra de salvación por Cristo no les conviene. Si de una vez vieran la hermosura en Cristo y la excelencia de obra de salvación y fueran llevados a gustarle, ellos cesarían de objetar por más tiempo. Podrían ver fácilmente cómo responder a sus propias objeciones, mientras que ahora ninguna respuesta que les sea dada les satisfará. Tercero, por eso, qué justo es que Dios pueda negarle a pecadores los beneficios del Evangelio, pues al hacer eso no les niega sino los beneficios de los que ellos mismos son enemigos y completamente se rehúsan y rechazan. Dios ofrece los beneficios del Evangelio a todos los que quieran estrecharse con el Evangelio y lo abracen, y no niega estos beneficios a nadie, sino a aquellos que continúan rehusándose a aceptarlo. Si los hombres son tan perversos que después que Dios haya dispuesto y hecho tales cosas maravillosas y gloriosas para proveer ayuda y felicidad por ellos después de todo se oponen obstinadamente a las ofertas de esa ayuda que ha proveído y rechazarán completamente sus propias felicidades, pero más bien elegirán continuar en el estado que están, qué justo es que Dios pueda dejarlos en el estado perecedero en el que están. Ellos niegan la mayoría de estos beneficios que Cristo ha comprado y niegan todos en la manera en que son obtenidos y ofrecidos. Tienen una enemistad contra Cristo, no lo aceptarán como Salvador, no tendrán salvación mediante sus manos y por su mérito, de modo que Él tenga la gloria de ello, como Cristo nos cuenta de los judíos en el verso 40 del contexto. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Ellos no quieren tener la salvación de la manera de Dios, sino que deben tenerla de las suyas propias o ninguna. Ellos no rechazan a Cristo, porque Él no es una persona excelente, por lo que no pueden tener ninguna objeción por eso. Dios designó a su Hijo, una persona divina de infinita gloria y excelencia. No podemos objetar contra el medio de salvación, de que no es un medio suficiente, de que no es un medio que nos beneficie, en que la gracia y amor de Dios no sea en gran medida manifestado, pero ellos deben tenerla de sus propias maneras, aunque sus propias maneras sean medios sobremanera deshonrosos a Dios. Qué justo es que Dios deje a tales personas perecer eternamente. Qué justo es que sufran el castigo de la ley. Sería justo si no hubiera oferta del Evangelio, pero cuando rechazan la salvación, la justicia de que perezcan será más conspicua. En vano son todas las pretensiones de inhabilidad. Cuarto, de ahí la necesidad absoluta de la gracia y providencia soberana de Dios para llevar al corazón a abrazar el Evangelio. El corazón está tan enteramente opuesto al Evangelio que a menos que haya un cambio hecho en su naturaleza, nunca se estrechará, nunca lo abrazará. Deja que sean puestos delante de nosotros los argumentos y motivos que sean. Los ministros pueden exponer la verdad del Evangelio y su excelencia, y la razonabilidad de recibirlo. Pueden hacer esto con gran claridad, pero hay algo aún faltando, y es que la naturaleza sea cambiada, y esto solo Dios puede hacerlo. Dar una nueva naturaleza es una obra de creación, pero está más allá del poder de cualquier criatura crear alguna cosa que sea en sí creada. No puede ser creador. Ninguno puede venir al Hijo si el Padre que me envió no le trajere. Nadie puede ver la excelencia de Cristo, la idoneidad del camino de salvación, sino a quien Dios se lo revela. Pues esa oposición que hay en el corazón es un prejuicio que cegará sus mentes hasta que Dios los convenza. Mateo 16:17. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Quinto,
exhortación a buscar seriamente a Dios, que por su poder y gracia someta esa oposición contra el Evangelio que hay en sus corazones. Considera, primero, no hay otro medio de que seas salvo. No hay Salvador sino el que es declarado en el Evangelio. No hay otro camino de salvación, ninguna otra doctrina que sea salvífica, ninguna otra promesa de salvación dada en cualquier otro lugar. Aunque haya mucha objeción contra el Evangelio, es con lo que todos, primero o último, deben ajustarse y de corazón abrazar o perecer para siempre. Aunque haya muchos otros caminos que las personas tramen, tantos dependiendo de sus propias justicias, tantos esfuerzos en otros modos de pacificar a Dios, expiar por los pecados, todo será completamente en vano. Todos los fundamentos, excepto solo el que Dios ha establecido, caerán al final. Serán derribados con un torrente. Tu corazón debe ser llevado a conformarse con el Evangelio. Debe ser aquello en lo que ves una gloria, y lo que prefieres, y en lo que te deleitas, y con lo que estás plenamente satisfecho, y en lo que te regocijas. Y Cristo debe serte un Salvador excelente, y debes, con todo tu corazón, venir a Él, eligiéndolo como tu único Salvador, o habrás de perecer para siempre. Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Segundo, considera, si continúas a oponerte al Evangelio, el Evangelio al final se opondrá a ti, es decir, contribuirá terriblemente a tu miseria, al agravar tu culpa y condenación. Estas declaraciones y ofertas de misericordia, esta dispensación gloriosa de la gracia, hará mucho mayor la misericordia que ha sido ofrecida, mucho más frecuentemente ofrecida, mucho más claramente y plenamente el Evangelio te haya sido predicado, mucho más terrible será tu estado eterno si continúas como enemigo del Evangelio.